Buenas tardes. En esta presentación vamos a comparar dos películas argentinas que trabajan la memoria de la última dictadura militar desde perspectivas muy distintas. La Noche de los Lápices de Héctor Olivera, estrenada en 1986, y Los Rubios, de Albertina Carri, del año 2003. El análisis lo vamos a hacer en diálogo con el texto de Gustavo Brea, El cine político como memoria de la dictadura, que nos va a dar las herramientas conceptuales para entender no solo de qué hablan estas películas, sino cómo hablan y por qué eso importa. Antes de entrar a las películas necesitamos detenernos en una distinción clave que hace Perea. No todo film que habla de la dictadura es cine político. Lo que define al cine político no es el tema, sino el modo en el que ese tema es abordado. Perea nos dice que el cine político se inscribe dentro del discurso polémico. Construye un argumentador, un destinatario directo, que es el público, y un destinatario negativo, es decir, el adversario. Siempre hay un nosotros y un ellos, y eso construye identidad, define quiénes comparten una visión del mundo y quiénes quedan del otro lado. El tercer concepto es el de la política cinematográfica. El cine político no solo toma posición sobre la realidad social, sino sobre el propio lenguaje del cine. Se pregunta cómo se representa y esa pregunta en sí misma es política. Con estas herramientas vamos a leer las dos películas. La Noche de los Lápices reconstruye uno de los episodios más dolorosos de la dictadura. En septiembre de 1976, un grupo de tareas secuestra, tortura y asesina a 7 estudiantes secundarios de La Plata. Su único delito, haber reclamado el boleto estudiantil. El único sobreviviente, Pablo Díaz, declaró en el juicio a las juntas y su testimonio fue la base del libro de Seoane y Ruiz Núñez y luego de la película. La narración es completamente lineal. Arranca en 1975 con las protestas estudiantiles y cierra en 1980 con la liberación de Díaz. Es un relato cerrado con inicio, desarrollo y desenlace claro. ¿Cuál es su línea política? La enuncia explícita del terrorismo de Estado. Pero, y esto es importante para PREA, los estudiantes son presentados principalmente como víctimas inocentes, no como militantes políticos conscientes. La militancia queda en segundo plano para maximizar la empatía del espectador. Esto acerca al film a lo que PREA identifica como la teoría de los dos demonios. La violencia aparece como algo ajeno al pueblo, sin raíces en la lucha política real. Se estrenó el 4 de septiembre de 1986 en pleno gobierno de Alfonsín, con estreno con versión masivo y fue vista por 670.000 espectadores. Héctor Olivera nació en 1931 y fundó Aries Cinematográfica en 1956, una de las pocas productoras industriales que sobrevivió décadas en Argentina. Su cine de denuncia tiene historia. En 1974 filmó La Patagonia Rebelde, sobre el fusilamiento de obreros patagónicos por el ejército en los años 20. Por esa película recibió amenazas de muerte de la AAA y varios de sus actores tuvieron que exiliarse. Su relación con el tema de la dictadura es la de un cineasta comprometido desde afuera. No vivió personalmente la represión, pero eligió documentarla y denunciarla usando el lenguaje del espectáculo masivo. Con Las Noches de los Lápices no sufrió represalias directas. Ya era democracia, pero su trayectoria previa muestra que ese compromiso venía de antes y tenía costos reales. En 1988 integró el jurado oficial del Festival de Cannes, lo que da la medida de su reconocimiento internacional. Los Rubios es radicalmente distinta. Albertina Carri recorre Buenos Aires con su equipo de filmación para intentar reconstruir la historia de sus padres desaparecidos. Pero en lugar de hacer un documental testimonial convencional, toma decisiones formales que van a resultar polémicas. Una actriz, Analía Coseiro, la interpreta a ella misma. Los muñecos Playmobil recrean el secuestro. Los testimonios de vecinos y excompañeros conviven con fantasías, material de archivo y reflexiones del propio equipo sobre cómo están filmando. La memoria no aparece como algo fijo y recuperable, sino como fragmento, contradicción y mención necesaria. Su línea política no es de denuncia directa, es una interrogación sobre quién tiene derecho a narrar el pasado y bajo qué formas. Y el gesto político más audaz de la película es incluir dentro de ella la carta de rechazo del Inca, que le negó el subsidio porque consideraba que el film no tenía suficiente documentalismo. Carri firmó la reacción de su equipo leyendo esa carta y la convirtió en parte de la obra. Se estrenó el 23 de octubre de 2003, primer año de gobierno de Kirchner, con circulación de festivales y circuito alternativo, sin estreno masivo en salas. En el caso de Carrie, la relación con el tema no es una declaración artística, es su historia de vida. El 24 de febrero de 1977, cuando ella tenía 3 años, sus padres, el sociólogo Roberto Carri y la docente Ana María Caruso, ambos militantes de Montoneros,
fueron secuestrados por un operativo de aproximadamente 50 agentes en Villa Tesey, Morón. Permanecen desaparecidos. Albertina y sus dos hermanas quedaron huérfanas y vivieron con abuelos, luego con tíos, luego en un colegio de monjas. Esa infancia rota, sin recuerdos directos de sus padres, es la materia prima de la película. Durante la producción, el Inca rechazó el subsidio argumentando que le faltaba profundidad política. La respuesta de Carrie fue contundente. Esa es la película que tienen que hacer ellos. Yo no tengo ganas. E incluyó esa carta en la película. Ese gesto, convertir la censura institucional en material fílmico, es en sí mismo un acto político. En 2019, 42 años después del secuestro, los represores responsables fueron condenados a penas de entre 8 y 25 años. Si ponemos las dos películas en paralelo, las diferencias son claras. En cuanto a perspectiva, Olivera mira desde afuera con un compromiso pedagógico. Harry mira desde adentro, desde la propia herida. En cuanto al tratamiento narrativo, La noche de los lápices es lineal, omnisciente, empática. Los rubios es fragmentada, reflexiva y pone en cuestión la representación misma. Respecto a si son cine político, ambas lo son, pero de distinto modo. Olivera hace lo que Aprea llama cine de tema político, que busca el acceso masivo. Carrie hace un cine que problematiza los modos dominantes de representar. En cuanto a si son militantes, Olivera no reivindica la militancia armada, de hecho la difumina. Carrie no es militante en el sentido clásico, pero su militancia es por la libertad de representar de otro modo. Y en términos de impacto, Olivera llega a 670.000 espectadores en salas comerciales, Carrie llega a un público reducido de festivales pero con una repercusión crítica y académica enorme. Visto desde Aprea, estas dos películas ilustran dos momentos y dos modos distintos de hacer cine político sobre la dictadura. La noche de los lápices usa el lenguaje cinematográfico dominante sin cuestionarlo. Aprea ubica la modalidad explicativa de Nichols, voz omnisciente, causalidad lineal, conclusiones que no dejan dudas. Construye un nosotros democrático claro frente a los militares como el otro. Y al presentar a las víctimas como inocentes puros, tiende hacia la teoría de los dos demonios, que fue el relato hegemónico del alfonsinismo. Los rubios, en cambio, se acerca a lo que Aprea llama documental de intervención, y al modo reflexivo de Nichols exhibe su proceso de producción, cuestiona la posibilidad de una versión definitiva, hace visible quién está narrando y por qué. Carrie no construye un nosotros democrático amplio, construye un nosotros más acotado y más incómodo, el de quienes no vivieron los 70 pero los padecieron, y que se niegan a que su memoria sea administrada por otros. Para cerrar, las dos películas son cine político, pero de generaciones y modos radicalmente distintos. Olivera usó el espectáculo masivo como herramienta pedagógica, su eficacia fue indiscutible. Más de 670.000 personas, rituales escolares cada 16 de septiembre, presencia de festivales internacionales, cumplió su objetivo, que el horror fuera conocido y condenado. Carrie llegó cuando ya existía una narrativa consolidada sobre la dictadura y la rechazó, no por negacionismo, sino porque su experiencia personal no cabía en esos moldes. Su película es política porque disputa los marcos de representación, no porque entrega un mensaje. Las fuentes utilizadas para este trabajo incluyen el texto de Gustavo Prea, la obra de Bill Nichols sobre el documental, fuentes periodísticas y académicas y los propios films analizados. Muchas gracias.